De México, la doctora Irma Ernestina Velázquez Brizuela, con su ponencia ¿Quién cuida al cuidador? Buen día, soy la doctora Irma Velázquez, desde México les envío un gran saludo. Esta vez yo estaré hablando con ustedes acerca de un personaje muy importante dentro de la enfermedad de Alzheimer. Me estoy refiriendo al cuidador. Realmente no puedo pensar que es importante, más bien les quiero decir que es indispensable en el manejo de la atención integral del paciente con Alzheimer. Y estaré abordando algunos puntos acerca de cómo cuidar al cuidador del paciente del Alzheimer. De tal manera que, empezaré primero definiéndoles qué es el cuidador. El cuidador es aquella persona que asiste o cuida a otra persona que se encuentra afectada por cualquier tipo de minusvalía o incapacidad y que esto dificulta a la persona cumplir sus actividades vitales o sus relaciones de tipo social. Entonces el cuidador se va a indicar de esta persona que tiene minusvalía, que en este caso me estoy refiriendo al paciente de Alzheimer. Les quiero comentar que hay muchos tipos de cuidadores, de tal manera que tenemos cuidadores profesionales. Los cuidadores profesionales son aquellos que tienen una preparación específica para cuidar y atender este tipo de pacientes. Fíjense bien lo que les digo, este tipo de pacientes, porque los cuidados que merece este paciente no es lo mismo que cualquier otro paciente. Este paciente es muy especial y tiene características especiales. Entonces tenemos cuidadores profesionales que están preparados y que estudiaron para atender a este tipo de pacientes. También tenemos cuidadores no profesionales, que la mayoría de nuestros pacientes están cuidados por cuidadores no profesionales y que durante la marcha han estado adquiriendo ciertos conocimientos acerca de cómo manejar a su paciente. Tenemos cuidadores primarios. El cuidador primario es aquel que está directamente relacionado con la atención del paciente. Es el que sabe todo acerca de la enfermedad, de la evolución, de su tratamiento, de sus cambios, todo. Está íntimamente relacionado. Tenemos cuidadores secundarios. Los cuidadores secundarios son aquellos que en un momento dado nos pueden decir, mientras vas a consulta, yo me quedo un rato con tu paciente a cuidarlo. Es un cuidador secundario. La responsabilidad directa no se encuentra con él. Ocasionalmente viene y ayuda. Tenemos cuidadores a distancia. Ellos no están con el paciente, pero están al pendiente del paciente. Son los que llaman y preguntan, oye, ¿cómo está mi papá? No, pues quítale, ponle, hazle, y pues aparentemente parece que está cómodo. Por lo general, estos cuidadores a distancia brindan otro tipo de ayuda, por ejemplo, una ayuda económica o mandan el vehículo para transportar al paciente cuando tiene una consulta X. También tenemos cuidadores voluntarios, son los que dicen, y sí existen algunos que dicen, yo porque quiero y porque tengo todo el tiempo suficiente y porque tengo mucho amor, yo voluntariamente voy a cuidar a mi papá, a mi mamá enferma. Y tenemos cuidadores involuntarios, que una gran parte de nuestros cuidadores primarios que están directamente con la atención del paciente, pues si hicieron cuidadores, porque o están en la casa, porque son los que están solteros, porque son los que tienen más tiempo, les tocó. Miren, todos estos tipos de cuidadores que yo les acabo de mencionar, los requiere un paciente de Alzheimer. Básicamente, con el que más cuenta es con el cuidador primario y es precisamente al que yo me voy a dirigir. Estos cuidadores que yo les hablé ahorita pueden o no tener remuneración económica. Por lo general, el único que tiene remuneración económica es el cuidador profesional. Hay un perfil del cuidador. Se han hecho estudios para saber cuáles son las características de estos cuidadores primarios. Sabemos que en su mayoría son mujeres y que de estas mujeres, en primer lugar son las hijas las que cuidan, después la esposa y las nueras, o sea, las esposas de los hijos. También sabemos que tienen una edad promedio como de 52 años, aunque nos hemos encontrado con cuidadores muy jóvenes, extremadamente jóvenes que cuidan a pacientes con Alzheimer, pero también nos hemos encontrado un gran porcentaje, como un 20% de adultos mayores de 65 años que cuidan a pacientes de Alzheimer. Imagínense la carga que es esto. En su mayoría los cuidadores son casados. Comparten el domicilio con la persona. ¿Por qué? Porque es más fácil tener yo a mi paciente en mi casa a que yo estarme transportando. ¿Por qué? Porque también la mayoría son casados.
y entonces tienen que compartir las actividades de su hogar con el cuidado del paciente y no reciben ayuda de ninguna otra persona, no reciben ayuda del hermano, de la prima, del vecino. Desgraciadamente es una realidad que al final, con la progresión de la enfermedad, esto sucede, nuestros cuidadores se quedan solos, no reciben ayuda casi todos. Y comparten su labor de cuidado con otro tipo de cuidados, como yo les mencionaba, por ejemplo, cuidar a sus hijos si tienen hijos pequeños, o tener otro tipo de actividades, algunos trabajan. Entonces comparten la actividad del trabajo con cuidar al paciente de Alzheimer. Esto pone al cuidador en una situación algo complicada, porque la persona que cuida empieza a tener una sobrecarga, y no estoy hablando de una sobrecarga física por el cuidado, por una sobrecarga emocional también. Es muy pesado cuidar a un paciente emocional y físicamente, que en lugar de tener mejoría, la enfermedad cada vez va progresando y se va complicando más la situación del paciente. Entonces el cuidador no solamente tendrá responsabilidad del cuidado del paciente, sino de la vida del paciente. Eso produce mucha carga de tipo emocional, de tal manera que se paraliza la vida del cuidador y pierde su independencia, de tal manera que su proyecto de vida se suspende. Se suspende, ¿por qué? Porque son muchos los cuidados que yo tengo que brindar, además que, como les mencionaba, no recibe generalmente ayuda y cada vez la situación se hace más compleja. Esta situación más compleja, ¿qué está sucediendo? En nuestro cuidador produce cambios físicos, cambios emocionales, cambios cognitivos y cambios de comportamiento. Síntomas cognitivos que presentan es pérdida de la memoria. Piensan que tienen pérdida de la memoria, puede no ser cierto, porque como son familiares directos o están tan agobiados con el estrés y con la situación, se le olvidan algunas cosas al cuidador. Tienen incapacidad para concentrarse, un juicio pobre para tomar decisiones, empiezan a ver las cosas negativas, tienen pensamientos muy apresurados o muy ansiosos y están constantemente preocupadas. No significa que todos tienen estos síntomas, pero en su mayoría presentan uno o varios de estos síntomas. En los síntomas emocionales tenemos cambios de humor, de su carácter, se ponen fácilmente, cambian de un carácter a un mal carácter, se encuentran irritables, se encuentran con incapacidad para relajarse porque están muy inquietas y les cuesta mucho trabajo relajarse, se sienten abrumados, dicen, es mucho lo que tengo, no puedo, no tengo capacidad, no me cabe más. Tienen sensación de soledad y de aislamiento, no solo es la sensación, les digo que es una realidad, se quedan solos y se quedan aislados. ¿Por qué? Porque no puedo salir a muchos lados o a casi ningún lado porque tengo que cuidar a mi paciente. Y frecuentemente tienen depresión o sensación de infelicidad. Otros síntomas físicos que pueden presentar pueden ser dolores, por ejemplo, de cabeza, gastritis, diarrea, estreñimiento, náuseas, insomnio, dolor de pecho, palpitaciones, dicen que les palpita mucho, de pérdida del deseo sexual o disminución, y algún tipo de enfermedades, pueden ser gástricas, intestinales, como yo les decía, migraña. Existen otro tipo de síntomas que pueden presentar, que son los síntomas conductuales. Por ejemplo, comen de más o empiezan a comer menos, duermen más o empiezan a tener insomnio, se separan de los grupos sociales, porque preguntan mucho cómo sigue, cómo está, y todo gira alrededor del paciente, o no tienen tiempo de salir a atender sus amistades. También, de alguna manera se ponen muy negligentes con todas esas responsabilidades. Pueden empezar a usar drogas, por ejemplo, a fumar, a tomar alcohol, una copita para relajarme, y pueden empezar a tener algunos hábitos de tipo nervioso, como podría ser morderse las uñas. Todo esto, ¿por qué? Todo esto provocado por el estrés que produce tanto el cuidado. ¿Qué es el estrés? El estrés, de manera muy sencilla, les digo que el estrés es que cuando nuestras demandas que nosotros tenemos sobrepasan los recursos, nuestros propios recursos, ya sean físicos o emocionales. Cuando las demandas son demasiadas, entonces nosotros podemos presentar un estrés muy alto. Y la manera de enfrentar el estrés es a través de estrategias de afrontamiento.
todo mundo enfrentamos el estrés a través de estrategias de afrontamiento. Esas estrategias pueden ir dirigidas hacia la solución del problema o hay estrategias que pueden ir dirigidas específicamente a mi emoción. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí les pongo las estrategias que se van dirigidas a la emoción, se denominan estrategias evitativas, y las que van dirigidas hacia el problema se denominan estrategias aproximativas. Bueno, no hay estrategias buenas ni malas. Algunas funcionan bien para alguna circunstancia y otras funcionan bien para otra circunstancia. Lo que sí se sabe es que para nuestros pacientes de Alzheimer, las que han funcionado de mejor manera son las estrategias de afrontamiento hacia el estrés de tipo aproximativo, o sea, para enfocarnos al problema. ¿Cuál es esta? Tener pensamientos positivos. ¿Se puede tener pensamientos positivos teniendo una enfermedad así? Por supuesto que sí. Estudios nos han dicho que hay personas que han dicho, gracias a esta enfermedad yo estoy cuidándome más, y gracias a esta enfermedad me doy cuenta que hubo una oportunidad de yo regresarle a mi papá todo el sacrificio y todos los cuidados que ellos me brindó. Entonces hay que tener pensamientos positivos hacia eso. Es una estrategia para disminuir el estrés. También búsqueda de apoyo social. Se incluyen a grupos de apoyo, reciben ayuda de los demás. Entonces están teniendo y acercándose a búsquedas de apoyo de tipo social, búsqueda de soluciones. No se quedan parados, sino que buscan en qué instituciones pueden atender a este tipo de pacientes. Si tienen recursos, ¿dónde puede haber un centro de día? Si no tienen recursos, ¿quién me puede ayudar para yo no tener tanta carga? También contabilizan las ventajas. Esto va muy relacionado con pensamientos positivos. Yo como ventaja podría decir, gracias a esto he reflexionado acerca de mi vida y de lo que yo tenga que hacer en mi vida y de cuidarme. Ya sé que es una enfermedad que probablemente me llega, pero estaré pensando en mi futuro, en qué puedo hacer para yo tener ciertos recursos para poder prevenir si yo pudiera tener esta enfermedad o alguien más de mi familia. Y también otra estrategia de afrontamiento que les da resultados son las de religiosidad. Se acercan mucho a su creencia que tengan, y siempre es bueno saber que existe algo sobrenatural que puede estar dispuesto a apoyarnos, a ayudarnos en momentos en que nosotros decimos, yo ya no puedo. Siempre puede haber una fuerza extra que sea algo muy de nosotros, muy propio, en las que nos podemos apoyar. Estas estrategias de afrontamiento aproximativas han dado resultado en nuestros pacientes. Como yo les decía, no significa que las estrategias de afrontamiento evitativas que van dirigidas a la emoción no funcionen. En otras circunstancias y en algún otro tipo de padecimientos o de situaciones en que estamos ante un estrés, pueden funcionar. Bueno, cuando un cuidador decide ser cuidador o le toca ser cuidador, hay 4 fases que se han identificado por las que pasa un cuidador. Les quiero decir desde ahorita que hay cuidadores que se quedan atorados en la primera fase y no pueden salir, no pueden sobrellevar. Eso es mucho más difícil. Es importante que los cuidadores conozcan las fases por las que se pasa. Una de ellas es la fase de la negación. Y entonces el cuidador empieza a pensar, ¿y si nomás se le olvidaran las cosas porque está muy cansada o porque no durmió bien? Y si el doctor se estuviera equivocando y no es cierto que tiene una enfermedad de Alzheimer, o sea, estamos buscando situaciones en las que estamos negando la enfermedad. Esa es una fase, y todas estas fases se parecen a un proceso de duelo, que realmente puede ser un duelo anticipado de que sabemos que nuestro paciente cada vez va a estar mal y cuál va a ser su fin después de la evolución de la enfermedad. Bueno, la fase 2 es la búsqueda de información y surgimiento de sentimientos de malestar. Empiezo ya a informarme acerca de la enfermedad, y cuando me doy cuenta que es una enfermedad neurodegenerativa, que es progresiva, que es incurable, por supuesto que eso no me pone de buenas. Entonces yo voy a tener estado emocional alterado y estoy buscando y digo, pero no recibo buenas noticias. Esta es la fase 2 y es normal que eso suceda. En la fase 3 es una fase de reorganización. Ya supe la enfermedad, ya conocí, ya sé lo que viene, y entonces yo empiezo a reorganizar muchas cosas, desde mis pensamientos, mis actividades,
mi hogar, empiezo a poner letreros, baño, empiezo a acomodarle la ropa en el orden en que se la va a poner. Yo ya empiezo a organizarme porque yo en la fase 2 ya aprendí acerca de la enfermedad. Y la fase 4 es la fase de resolución. Ojalá y todos pudieran llegar a estas fases. La gran parte no llegan a esta fase de resolución. En esta fase están dispuestos a buscar ayuda de otras personas, incluso de los vecinos, de cuidadores voluntarios. Si yo puedo los lunes de 4 a 6 ayudarte, y alguien dice, de 4 a 6, 2 horas ni para nada me sirven. Y ellos dicen, claro, esas 2 horas salgo y camino, o salgo y compro algo y me distraigo, o voy con una amiga y platico un ratito. Bueno, están dispuestos a recibir ayuda. También aprenden a cuidarse mejor, que ahorita voy a dar unas estrategias. Dedican más tiempo a realizar sus actividades propias y de actividades sociales. Refuerzan sus amistades, son capaces de mostrar sus emociones porque generalmente se guardan todas sus emociones y son capaces de decir estoy triste, estoy preocupada, quiero llorar, lloro. Y también son capaces de tomar una decisión en un momento dado cuando la enfermedad está muy avanzada de decir yo ya no le puedo brindar atención en mi casa y si tengo los recursos puedo llevarla a alguna institución para que la puedan atender. Entonces, esas son las 4 fases que ojalá y todos los cuidadores conocieran y pudieran llegar a lograr a realizar cada una de estas. ¿Por qué? Porque cuando no se cumplen esas fases se cae en algo que se llama síndrome de cuidador. Es lo más frecuente y lo más común que sucede con un paciente de Alzheimer, síndrome de cuidador. Muchos de nuestros cuidadores mueren primero que nuestros pacientes de Alzheimer precisamente porque caen en estos síndromes y tienen pocas capacidades y recursos para poder resolverlos. Tiene 3 fases. En la primera fase, el cuidador siente que las demandas que está teniendo con su paciente son excesivas para los recursos que posee. ¿De qué les estoy hablando? Del estrés, ¿verdad? Mis demandas son más de las que yo tengo, de los recursos que yo tengo para solventar. La segunda fase, el cuidador empieza a tener ansiedad, fatiga, irritabilidad y el estrés totalmente sobrepasó toda la situación que se está manejando. Y en la tercera fase, el cuidador se aísla, pone una distancia entre todo su mundo externo y el mundo interno y se queda exclusivamente con su paciente y no quiere recibir amistades, ni visitas, ni salir. También tiene un aislamiento de tipo emocional y este aislamiento cada vez es progresivo y de ahí nuestro cuidador es cuando empieza a tener algún tipo de síntomas personales de los que yo ya les mencioné anteriormente. Ya cayó en el síndrome del cuidador. Este síndrome de cuidador que le estoy hablando, ¿se puede medir, se puede prevenir, se puede tratar? La respuesta es sí a estas 3 preguntas. Sí podemos medirlo con una escala que se llama escala del cuidador, sobrecarga del cuidador de Sarit. Es un instrumento de evaluación muy cortito, se tardarán 10 minutos en contestar. Las personas contestan en opciones desde nunca me sucede hasta frecuentemente, muy frecuente o siempre. Y entonces el resultado que nos da es que mi cuidador no tiene sobrecarga, tiene una sobrecarga leve y una sobrecarga intensa. Es importante de manera frecuente estar implementando estas evaluaciones para detectar oportunamente que nuestro paciente, si ya cayó en una sobrecarga leve, poder de alguna manera atender a este cuidador. ¿Qué podemos hacer? Básicamente se lo resumo en estos. Pertenecer a grupos de apoyo, pertenecer a programas psicoeducativos, intervención familiar e incluirlos en programas de intervención clínica. Hay que cuidarlos física y emocionalmente. Grupos de apoyo en sus comunidades, debe de haber grupos de apoyo que sean exclusivos de Alzheimer, porque son soluciones a problemas y soluciones similares, donde se aprenden habilidades técnicas, trucos, qué me resultó a mí, te puede resultar a ti, y donde comparten las mismas situaciones ese grupo de apoyo. Incluirlos en un programa de autocuidado es ir frecuentemente a consulta, al primer síntoma que tengas de una enfermedad atenderlo, asistir a tus citas programadas, no decir no pude, no tengo tiempo y no automedicarse. Pertenecer a programas psicoeducativos que me ayuden a manejar mi estrés, que me ayuden a manejar mi ansiedad, que me ayuden a identificar los síntomas que yo les mencioné anteriormente de manera temprana,
por ejemplo, técnicas de relajación, que esas se pueden hacer en el hogar fácilmente y que ayudan mucho a relajar. Y la intervención familiar es importante, y la más difícil, tener un acuerdo con toda la familia, recibir apoyo con la familia, toda la familia estar informada. Y aquí ven en una imagen donde yo pongo niños. Sí, los niños deben de saber cómo manejar a un paciente de Alzheimer, no contradecirlo y decirle sí, no decir, no me repitas tanto, ya lo dijiste, no hacer eso porque el paciente se irrita. Entonces, la familia es fundamental. Hay que dividir las tareas, hay que comprometerse, hay que delegar funciones y hay que decir, la más mínima ayuda que cualquier familiar quiera brindar es buena. Las reuniones familiares y la intervención familiar es fundamental. Yo les quiero decir que cuidar al cuidador es básico, es fundamental. ¿Por qué? Porque hay estudios también que han demostrado que un cuidador bien cuidado complica menos a nuestro paciente. La evolución de la enfermedad va mejor con nuestro paciente. Espero que estos tips les hayan ayudado y bueno, solamente me resta darles las gracias y quedamos a sus órdenes para la serie de preguntas. Gracias.